miembro del Colegio Europeo de Neurofarmacología y actualmente único representante mexicano del curso lícito del tratamiento de psiquiatría, autor y coautor de artículos médicos científicos, artículos de divulgación y guías de tratamiento en el área de salud mental, entre ellos respuesta inadecuada al tratamiento antidepresivo, recomendaciones de expertos. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por... Una enfermedad crónica sistémica. La depresión. Ya me hicieron favor. Abordar un tema de relevancia para la práctica clínica de todos ustedes. ¿No? Escuchamos a la fecha muchos comentarios de sabemos que me está pasando mal anímicamente y vienen este tipo de comentarios de me está pasando mal en tu vida malo, ¿por qué te sientes así? Tienes que hacer cambios, tienes que echarle ganas. Sin embargo, muchos de los circuitos a nivel cerebral, es por eso que tenemos tantas manifestaciones, pero no sé. Nervioso autónomo. En particular, vamos a encontrar unas alteraciones en el sistema simpático. Vamos a dar tratamiento. ¿Cómo se hace? Insisto.
detección de depresión. Hay otras, si les interesa igualmente hacer cierto tamizaje para trastornos de ansiedad, que se llama la GAD-7, y este es un cuestionario si esta entonces, esta es una herramienta el cuestionario completo. Entonces, que es escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Eso es un poquito más elaborado. Sumamente sencillo de utilizar y les va a ayudar mucho a detectar a los pacientes con depresión. Principal causa de discapacidad está la depresión. La depresión a nivel mundial es una enfermedad discapacitante y esto se cumple para todos los grupos poblacionales. Si ustedes están hay un lugar que están trabajando, entonces y está presente solamente es una enfermedad que afecte al cerebro. Todos estos cambios están vinculados a citoquinas inflamatorias, hay cierto perfil de citoquinas inflamatorias que se relacionan con depresión. Tiene que ver también con alteraciones en el sistema o en el eje hipotálamico adrenal. Y uno de los puntos más importantes por los cuales la depresión es tan altamente frecuente en las enfermedades crónicas. Esto es un punto importante porque la mayor parte de nuestros antidepresivos no actúan. Entonces, la diapositiva es la repercusión de que existan citoquinas proinflamatorias y que exista inflamación.
progresiva en el sistema nervioso central. Cursando con depresiones recurrentes, empieza a tener cada vez más fallas en su... Tras más va a ser la respuesta de ese paciente y vamos a evitar que tengamos este tipo de cambios asociados a neuroprogresión. Trófico derivado del cerebro. Es que se empieza a perder la arborización de las neuronas, es decir, se empiezan a perder más después de haber tomado café. De acá, no se me prenden tanto las regiones frontales, no tomo decisiones de forma adecuada, pero tomo cafecito y ya estoy sanito y todas mis áreas funcionan de forma adecuada. Entonces, esto es ahí la información, es una imagen bastante conocida de la Clínica Mayo. Como algo aversivo, por esa hiperactivación amigdalina y por
podría ser un factor de riesgo para que no se logren las metas de control de las cifras tensionales. Entonces, justamente aquí, 90% de los hipertensos deprimidos tenía descontrol en su presión arterial. Podría ser una causa de descontrol hipertensivo modificable, tratable de una forma bastante sencilla y que va a tener un impacto en la calidad de vida de sus pacientes, en la respuesta a tratamiento, es decir, ustedes se van a poder parar el cuello y decir, su hipertensión que estaba ahí difícil de tratar, que los otros médicos que lo vieron antes de mí no le pudieron manejar, yo detecté que era porque también estaba deprimido y eso estaba impactando en la respuesta al tratamiento antihipertensivo. Y esto es un poquito más de lo que les comentaba. Una alta variabilidad en la frecuencia cardíaca se asocia a menor morbilidad, mortalidad, así como mayor calidad de vida y bienestar psicológico. La desregulación autonómica de la depresión favorece el dominio simpático y esto va a resultar en una baja variabilidad en reposo, ¿no? A pesar, insisto, de que la persona pudiese estar en una actividad no estresante, va a tener baja variabilidad y esto es otro factor de riesgo cardiovascular que se sabe que cuando una persona está deprimida podría estar afectado. Depresión y riesgo cardiovascular, insisto, por la sociedad a la que pertenecen, supongo que esto les va a resultar importante. Los problemas para el corazón se escalan cuando un paciente está deprimido. Vamos a tener mayor frecuencia del desarrollo de la hipertensión. ¿Por qué? Por esta hiperactividad simpática. Eso podría generar aumento en la frecuencia cardíaca y aumento en las cifras tensionales. Esto podría llevar de forma crónica a la hipertrofia ventricular izquierda, es decir, los pacientes que están deprimidos tienen un mayor riesgo de generar o de desarrollar hipertrofia ventricular, vasoconstricción coronaria, y esto nos va a generar mayor riesgo de eventos isquémicos, disfunción endotelial, activación plaquetaria y producción de citoquinas inflamatorias. Yo sé, y ustedes me van a decir, es que todos esos son factores de riesgo per se cardiovasculares. Pero, insisto, si además de eso su paciente tiene depresión, todos estos factores cardiovasculares se potencian por la misma fisiopatología de la depresión. Y recalco, son mecanismos que pueden disminuir si dan tratamiento antidepresivo. Se asocian claramente a la depresión. Sabemos que un 40% de los pacientes con un infarto reciente tienen depresión. Es un factor de riesgo cardiovascular y de infarto a miocardio. Aumenta 1.8 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular y con un infarto previo aumenta 5 veces el riesgo de muerte en tan solo 6 meses. Un paciente, y esto lo vi, ahorita les platicaré un poquito de esto, pero esto se sabe, los primeros 6 meses de un paciente que tuvo un infarto agudo al miocardio, un EB6 isquémico, estos primeros 6 meses, en el caso del EB6 isquémico hasta un año posterior, suele ser un periodo de alta incidencia de depresión. Y el no detectar la depresión y no tratarla podría generar que el pronóstico de ese paciente empeore, la rehabilitación no va a ser la más adecuada y además podría tener mayor riesgo de un nuevo evento en ese primer año posterior al evento cardiovascular, ¿va? Eso lo indagué un poquito cuando hice el curso de neuropsiquiatría. Justamente mi protocolo de tesis fue relacionado a la presencia y la frecuencia de síntomas neuropsiquiátricos en pacientes que acaban de tener un EB6 isquémico. Y se vio en ese estudio, la literatura reporta que más o menos un 40% de los pacientes llega a estar deprimidos. En el estudio que realicé, que fue población del GEA González, que acaban de tener un EB6 isquémico, un 70% de los pacientes tenía síntomas depresivos. Y eso, en el caso de un paciente que acaba de tener un EB6 isquémico, impacta de forma importante en su rehabilitación y en su riesgo de volver a tener otro evento isquémico, ¿va? ¿Cómo se presenta la depresión en la población en general versus otras poblaciones de otras enfermedades? En la población general, yo les decía, más o menos se calcula entre un 4 a 7%, dependiendo del paper que revisen. En cáncer se ve que hay un aumento en la prevalencia de la depresión, hasta un 13%. En la enfermedad vascular cerebral, fíjense, ¿no? Este porcentaje me resulta bajo. En general, la literatura dice que un 30 a 40% de los pacientes. Yo en el estudio que realicé para el curso de neuropsiquiatría encontré que hasta un 70%, pero aquí lo reportan un 17%. Y
hipertensión 18%, diabetes 21%, postinfarto del miocardio hasta un casi 30% y la enfermedad de Parkinson 35%. Dentro de estas, todas las que están aquí en medio son enfermedades cardiovasculares que ustedes ven muy frecuentemente en su consulta y que nuevamente, insisto, está estudiada para cada una de ellas cuál es el impacto de tratar la depresión versus no tratarla. Y eso me da pie para hablar justamente de las consideraciones para el tratamiento. Ya les dije que hay que tratar la depresión si ustedes la están detectando y que el tratarla tiene un impacto positivo en su, en su manejo, ¿no? Y en el manejo de la diabetes, de la hipertensión, de este paciente que se está recuperando de un infarto agudo del miocardio. Esto va a tener un buen impacto. Ahora, ¿cómo le doy el tratamiento? ¿No? Ya me dijiste que tiene un buen impacto, no me has dicho cómo tratarla y vamos a pasar justamente a esa parte. Yo les ponía que el PHQ-9 también te da la posibilidad de arrancar y de ubicar a tu paciente dependiendo de la gravedad de síntomas. Si nos reporta el PHQ-9 que la depresión es leve, se puede iniciar con tratamiento no farmacológico. Y aquí me gusta hacer la aclaración. Estas recomendaciones son recomendaciones a nivel global y muchas de las ocasiones estas recomendaciones no son aplicables a nuestra realidad. Las guías a nivel internacional te dicen una depresión leve, puedes darle, o lo que está recomendado es que es tratamiento no farmacológico, dentro de los cuales la psicoterapia tiene un nivel de evidencia número 1 o A, y en particular la cognitivo-conductual o la interpersonal. Otra de las intervenciones que habría que realizar es la realización de ejercicio en depresión leve como tratamiento único, 9 semanas de intensidad moderada, 30 minutos, 2 a 3 veces por semana. ¿Cómo dar la recomendación al paciente de que haga ejercicio? No es nada más haga ejercicio. Yo casi siempre les pongo el ejemplo de tiene que caminar, pero a paso de se me está haciendo tarde para llegar al checador y voy a perder mi bono de puntualidad. Si tiene que ir como con paso de necesito ir al baño y ya no alcanzo a llegar, o voy a perder mi bono de puntualidad. Esa sería la intensidad con la cual el paciente tiene que realizar caminata. Estoy poniendo el ejemplo en la caminata porque es como lo más sencillo de realizar, ¿no? Al menos 2 a 3 veces por semana, al menos 30 minutos al día. Esto, insisto, es para depresión leve. Nuestra guía de tratamiento en México te dice, dado que no tenemos acceso a psicoterapeutas realmente bien entrenados o que abunden, ¿no?, puedes iniciar tratamiento farmacológico a pesar de que sea una depresión leve. Si no me creen, vayan, busquen la GPC del IMSS, ¿no?, que hay que actualizar, pero que desde ahí te dice, en México, aunque sea una depresión leve, puedes iniciar tratamiento farmacológico porque no es tan frecuente que tengamos acceso a una buena psicoterapia, ¿va? Ahora bien, si estamos ante un paciente que tiene una depresión moderada a grave, es forzoso prácticamente que además de estas intervenciones incluyamos tratamiento con antidepresivos, ¿va? Tratamiento farmacológico. La primera línea de tratamiento para la depresión, a nadie le va a sorprender, son los antidepresivos. Hay mucho debate, ¿no?, que si sí funcionan, que si no funcionan, y en torno a eso lo que hay que hacer es revisar la literatura. Lo que estamos viendo aquí es un forest plot de un metaanálisis, el último metaanálisis que tenemos, en el cual se investigó los 21 antidepresivos que había hasta el 2018 y se vio que todos los antidepresivos son eficaces y que todos los antidepresivos son mejores que el placebo y que es mejor dar tratamiento a no dar tratamiento farmacológico. Muchísimo más, insisto, si estamos ante una depresión moderada a grave, si estamos en estos rangos de gravedad, el paciente no va a realizar ejercicio, ¿no?, a pesar de que le digamos tiene que, por la misma sintomatología depresiva es muy factible que ese paciente no empiece a realizar actividad física y eso va a impactar obviamente en su estado de salud. Todos los antidepresivos son eficaces y hay que elegir con base en el perfil de mi paciente. Si es un paciente con múltiples comorbilidades, con polifarmacia, eso me va a meter un tema también de cómo ir decidiendo respecto a qué antidepresivo utilizar. Sin embargo, se sabe que todos son mejor que no dar tratamiento. Punto que esto no solamente es relacionado al tratamiento antidepresivo, aquí estamos hablando y va a ser un estudio en el cual se comparó lo que creían
un grupo de psiquiatras que podrían ser los efectos adversos más importantes y que llevan al paciente a abandonar el tratamiento, versus las creencias de los pacientes y los efectos adversos que para los pacientes son más importantes y que pueden provocar que hasta un 50% de ellos suspendan el tratamiento. El abandono y el mal apego no es algo solamente que se presenta en la depresión. Ustedes lo ven también con los antidiabéticos, con las estatinas, ¿no? El paciente cuesta trabajo que se adhiera y les va a costar más trabajo que se adhiera a sus tratamientos si está deprimido. Pero bueno, vamos a evaluar aquí, o lo que se evaluó aquí fue los motivos de la suspensión del tratamiento prematuro, aquellos pacientes que no lo siguieron durante más de 3 meses, y las razones principales podrían ser creencias del paciente. Me pasa mucho que el paciente con depresión lo primero que me pregunta es: ¿el medicamento que me está mandando me va a volver adicto? ¿No? Y esa es una creencia muy frecuente y que genera que el paciente lo pueda dejar a pesar de empezar a sentirse bien. Resultados insuficientes, efectos secundarios y abuso de sustancias. Todas esas son las posibles causas de abandono a tratamiento. ¿Cuáles son los más considerados en este estudio por parte de los psiquiatras? El psiquiatra pensó que hasta un 20% la disfunción sexual, la ganancia de peso y la fatiga. Igualmente, no me dejarán mentir, todos los pacientes te preguntan: ¿el antidepresivo me va a aumentar de peso? Porque sí, prefiero estar triste a que no me quede el vestido para fin de año, ¿no? Y eso era cierto para algunos antidepresivos viejillos, ¿no? Medicamentos como la paroxetina se asocia a mucho aumento de peso, los tricíclicos se asocian a aumento de peso. Básicamente estos dos grupos son los que más se relacionan a ganancia ponderal, no así los más recientes. Y el otro tema es la fatiga. Si el medicamento genera fatiga, el paciente no va a querer tomarlo y tampoco estamos cumpliendo con nuestra meta de que ese paciente regrese a la funcionalidad previa. ¿Cuáles en realidad sí son más molestos para el paciente? Disfunción sexual, hasta un casi 50% de las ocasiones la disfunción sexual genera que tu paciente abandone el tratamiento antidepresivo. El insomnio, ya sea que persista como un síntoma residual o como un efecto adverso de ISRS o duales que pueden llegar a generar ese efecto adverso, y cambios en el peso en un 35% de las ocasiones. Ven cómo todos los porcentajes fueron muchísimo mayores, es decir, los tenemos subestimados o les damos menos importancia a los psiquiatras en comparación con lo que puede repercutir para la vida de los pacientes y que los lleva a abandonar el tratamiento. Ahora bien, ya les dije entonces cuál es la importancia de hacer esa elección. Les decía yo, hay que tener un perfil sintomático de la depresión de ese paciente. Básicamente aquí nos vamos a dividir entre los pacientes que tienen algo que se llama el afecto negativo aumentado y aquellos que tienen el afecto positivo reducido. Aquí hace referencia el afecto negativo incrementado a estos pacientes que se perciben con mucha tristeza, que tienen mucho miedo, hostilidad, irritabilidad y pensamientos de estar solos, de ser insuficientes, ideas de minusvalía, culpa, etc. Y eso va a estar más vinculado a alteraciones serotoninérgicas en vías y circuitos serotoninérgicos y parcialmente en síntomas noradrenérgicos. Por el otro lado, vamos a tener este afecto positivo reducido que se vincula más con el otro síntoma cardinal de la depresión, que es la anidonia, que tiene que ver más con modulación dopaminérgica y noradrenérgica. ¿Va? Entonces tenemos que detectar si nuestro paciente es predominantemente alguien que está triste, que tiene la habilidad, que tiene estas ideas de minusvalía, o es un paciente que está desmotivado, que está sin esta capacidad de toma de decisiones. Vemos aquí más de este lado un funcionamiento cognitivo disminuido, igualmente el estado de alerta o de estar despiertos, de concentración y de atención igualmente va a estar disminuido, la energía y la felicidad o alegría. Este es el primer parámetro para hacer una distinción y para saber qué tipo de fármaco podríamos utilizar para el tratamiento. Si tenemos un afecto negativo incrementado, es decir, un paciente que tenga mayor intensidad de estos síntomas, podemos utilizar cualquier ISRS. Los que más tienen evidencia por su eficacia de actuar sobre estos niveles es el escitalopram. Paroxetina por ahí tiene un poco de acción medio dual. La bronca de la paroxetina son todos los efectos adversos que generan los pacientes. Si queremos dar un dual, tenemos duloxetina, desvenlafaxina, venlafaxina, ¿no? En México hay otros, pero en México no tenemos más. Mirtazapina, que funciona como un antidepresivo atípico. Y
y aquellos que modulan también dopamina son agomelatina o bupropión. Si se fijan, ninguno de estos medicamentos actúa a nivel de las 3 monoaminas y eso genera que podamos tener síntomas residuales, ¿no? Si damos un ISRS no le vamos a pegar para nada a las vías dopaminérgicas y eso va a generar que a largo plazo ese paciente persista con anedonia, eso va a afectar su calidad de vida y eso va a generar, también podría suceder que ese paciente abandone el tratamiento porque no le estamos ayudando de forma completa. Y es así que surgió de forma por diseño un medicamento antidepresivo que se llama vortioxetina. De esta forma, como ven aquí las líneas, estos contornos que ven de distintos colores nos hablan de justamente a qué nivel de neurotransmisor están actuando y vemos que la vortioxetina actúa a nivel de serotonina, noradrenalina y dopamina, siendo el único que tenemos en México que como monoterapia puede incidir en los 3 sistemas monoaminérgicos relacionados con los síntomas depresivos. Acabo de ir a un congreso y en ese congreso dio plática uno de los doctores que a mi parecer es de los referentes internacionales más importantes en torno a la psicofarmacología, que es el doctor Leslie Citron, que se menciona a él como el NNH-NEM, ¿no? O sea, ¿qué es el número necesario de tratar? Recordemos que son los parámetros que en los estudios de eficacia de tratamientos son los que nos dicen necesitas cierta cantidad de pacientes para que a uno le vaya mejor o tenga la respuesta versus placebo. Todos los números necesarios a tratar menores de 10 clínicamente son significativos y otro parámetro que tendremos que utilizar para la toma de decisiones respecto a qué fármaco utilizar es el número necesario para dañar. Número necesario para tratar, mientras más pequeño es mejor, y el número necesario para dañar, mientras más alto sea, es mejor. Es decir, se requiere una cantidad muchísimo mayor de pacientes para que ese medicamento genere una afectación, un efecto adverso importante y que eso genere una distinción. Y vamos a tener una razón o un ratio entre esas dos medidas, insisto, que son medidas clínicas que deberíamos de revisar para todos los tratamientos que estamos dando. Este es un tema que es importante que estuviéramos revisando en todas las pláticas que les den, número necesario para tratar, número necesario para dañar y esa relación. Y esa relación, también mencionarles que mientras mayor sea el número, es un mejor fármaco. Es decir, esa relación se generó entre el número necesario para dañar y el necesario para tratar. Mientras mayor sea el cociente, es un fármaco que te va a ser muy eficaz y que la probabilidad de que perjudique al paciente es la menor, ¿va? Y aquí tenemos justamente este listado de antidepresivos en los cuales se evaluó justamente el número necesario para tratar, el para dañar y esa relación, y vemos que duloxetina tiene una relación de 4.3, el escitalopram bastante bien, de hecho después de la vortioxetina sería el mejor antidepresivo a utilizar, sertralina con 1.2, este no lo tenemos en México, entonces no lo voy a mencionar, venlafaxina 1.4, vilazodona tampoco lo tenemos en México, y vortioxetina 5.1. Insisto, esta relación, mientras mayor sea, es el mejor fármaco para dar tratamiento. ¿Ok? En el ámbito en el que lo estén investigando, en el ámbito o en el ensayo clínico que estén leyendo, busquen o traten de obtener esa información respecto a estos parámetros, porque son los parámetros que a nivel clínico nos deberían de orientar para la toma de decisiones. Ahora bien, yo le estoy diciendo que justamente dentro de este número necesario para dañar, que también si me voy solamente a ese, vortioxetina es el de mejor número para, es decir, de 42 pacientes aquí, solamente uno va a tener un efecto adverso importante. ¿Cómo se correlaciona, cómo se ve esto en la clínica? Estos fueron en el metaanálisis de Cipriani de 2018, que les mencionaba hace ratito respecto a la eficacia. Estos fueron los 3 antidepresivos con mejor perfil de efectos adversos. El escitalopram, que les mencionaba hace un momento, que también es el segundo, digámoslo así, al mando en torno a esta relación de beneficio y daño, ¿no? Es el segundo después de la vortioxetina, también resulta que es de los mejores tolerados y con menor incidencia de efectos adversos, seguidos de agomelatina, este medicamento que funciona más en vías dopaminérgicas y regulación de melatonina, y la vortioxetina.
Dentro de estos 3, el que presentó mejor perfil de efectos adversos fue la vortioxetina, dentro del cual se reporta prácticamente de forma única como efecto adverso las náuseas. Prurito también por ahí suele ser no tan infrecuente, pero que genera algún tipo de malestar, las náuseas. Realidad, en nuestros pacientes casi todos tienen comorbilidad, casi todos tienen polifarmacia. Este estudio siempre me gusta ponerlo. Uno, porque hay que mencionar que la vortioxetina no es ni inductor ni supresor enzimático. Hablando de interacciones farmacológicas, los 3 medicamentos que son más seguros por interacción farmacológica es vortioxetina, escitalopram y desvenlafaxina. Son los que en menos temas, y pensando en un paciente con polifarmacia o con múltiples comorbilidades, tendríamos que pensar en alguno de estos 3 de forma inmediata para ahorrarnos broncas de interacción farmacológica. Este estudio se los pongo por 2 temas importantes. Uno, evalúa justamente qué tanto es segura la vortioxetina en estos grupos de pacientes, y 2, porque es un estudio que se hizo en pacientes mayores de 55 años. Si nosotros revisamos la literatura, la mayor parte de los ensayos clínicos aleatorizados para la aprobación de cualquier medicamento restringen la representatividad del adulto mayor. ¿Alguien aquí difiere en eso? No lo creo, ¿no? Es parte de los criterios de selección, casi si son adultos mayores ya los olvidaron porque no se enferman según los que hacen los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, este es un estudio que se hizo en población mayor de 55 años, 1.508 participantes, de los cuales un 70% tenía polifarmacia y un 85% tenía comorbilidades, dentro de las cuales las más frecuentes eran diabetes, hipertensión y dislipidemia. En este grupo de pacientes, además de que resultó efectivo el tratamiento, no me afectó ninguno de los otros parámetros de tratamiento. Y ya para terminar, o bueno, casi terminar, hay que ver que nuestro tratamiento sea, además de bien tolerado, eficaz. De nada me sirve que al paciente no le haga o no le genere efectos adversos si esa intervención no está siendo eficaz. Lo que estamos viendo aquí justamente igual es de este metaanálisis de Cipriani, en el cual vamos a ver en el eje de las Y la aceptabilidad, es decir, la tolerabilidad de qué tanto ese medicamento genera o no efectos adversos. Mientras más arriba esté, es mejor tolerado. Y en el eje de las X vamos a tener la eficacia. Mientras más a la derecha esté, más eficaz va a ser esa intervención en comparación con placebo. Y ahí vemos el 21, justamente 21, 8 y 3 son los medicamentos que se presumen como más eficaces y mejor tolerados, entre los cuales el 21 resultó ser la vortioxetina. Todos los antidepresivos ayudan en la depresión en comparación con el placebo. Hay que hacer la elección con base en la polifarmacia, las comorbilidades y cómo pudiese esto afectar a los pacientes. No todos los antidepresivos ayudan de la misma manera. Tenemos diferencias en la eficacia y en la tolerabilidad, y eso per se va a tener una diferencia en el efecto que tenga ese fármaco en nuestros pacientes. Y el mecanismo de acción, lo que les mencionaba en este diagrama de colores, tiene también que ver con cómo estamos tratando la depresión, si la estamos tratando de forma global o si nos estamos enfocando simplemente a cierto grupo de síntomas, y que esto nos vaya a traer en consecuencia que haya síntomas residuales importantes que afectan la calidad de vida de los pacientes. No lo puse aquí, pero si se quedan con la duda, por ahí les pueden dar más información al respecto. En uno de los estados en Tabasco, me parece que fue el estudio, hicieron un análisis o un ensayo clínico comparando pacientes con diabetes y depresión tratados con sertralina versus vortioxetina. Los dos fueron intervenciones buenas para el tratamiento de la depresión, pero se vio que aquellos pacientes que recibían en particular tratamiento con vortioxetina tuvieron además un impacto muchísimo mayor en el control de la glicemia y en el control de perfil metabólico. Entonces, si quieren revisar un estudio muy bien realizado metodológicamente hablando, con una de las estrellas en la parte metodológica que tenemos en México, que es Ana Fresán, investigadora, doctora en psicología, revisen ese estudio. Es población mexicana, es población con la cual ustedes van a tener contacto y que nos ofrece también evidencia sólida respecto a qué beneficio tiene tratar la depresión y utilizar cierto tipo de fármacos para su tratamiento.
Pasamos ahorita a la sección de preguntas. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de utilidad para ustedes. ¿Alguna pregunta para el doctor? Doctor, por favor. Sí, gracias por la pregunta, de mucho interés y relevancia. Siempre me gusta aclarar eso, de hecho. El escitalopram y el citalopram tienen una advertencia en su uso, no solo para el paciente con cardiopatía isquémica, sino en general pacientes que tengan riesgo de aumento del intervalo QT corregido. De estos dos, el que más riesgo tiene es citalopram y muchísimo más si lo llevamos a dosis de más de 40 miligramos. En dosis de 20 miligramos el citalopram también se comporta bastante seguro. ¿Qué fue lo que pasó? Como el escitalopram es el metabolito o es el isómero y el metabolito activo finalmente del escitalopram, se extendió ese warning al escitalopram. Sí hay que tener precaución. De hecho, si existe la posibilidad, hay que pedir un electrocardiograma previo a el inicio de cualquier antidepresivo porque todos tienen ese riesgo. Pero insisto, el que más lo tiene es citalopram, no escitalopram. En diversos metaanálisis, ya de forma posterior, se ha visto que si bien escitalopram sí tiene un poco de mayor aumento en comparación con otros ISRS, se comporta muy parecido al resto. Y esa discreta diferencia no es estadísticamente significativa y no genera un riesgo per se para el paciente. Sí hay que tener precaución, muchísimo más, insisto, si el paciente está tomando otros medicamentos que pudiesen incrementar el intervalo QT corregido, sí hay que tener precaución. Insisto, casi siempre lo que hay que revisar es el electrovasal y si empezamos tratamiento, pedirle de preferencia un electro de control y hacer la comparación. No sería a lo mejor la primera alternativa en ese contexto en particular, pero tampoco es que esté prohibido el uso de escitalopram en ese grupo de pacientes, porque insisto, el aumento no es tan grande en comparación con otros ISRS. Salvo citalopram. Citalopram sí tiene marcada evidencia en ese sentido, se tiene que evitar en este grupo de pacientes y muchísimo más cuando lo usan a dosis de más de 30 miligramos. El citalopram hasta 20 miligramos es muy seguro también a nivel cardiovascular. ¿Excita? Hay que llevarse el concepto de que hay que seleccionar bien al paciente. Si es un paciente con depresión, acorde a la evidencia, el tratamiento más eficaz y mejor tolerado sería vortioxetina. En el caso en específico, por ejemplo, de este grupo de pacientes con cardiopatía, con eventos vasculares, etcétera, la vortioxetina no nos metemos tampoco en riesgos de aumento del intervalo QT, no hay alteración de enzimas hepáticas, insisto, a nivel de interacción farmacológica es muy seguro, es de los más seguros prácticamente, y a nivel de la sintomatología depresiva estamos haciendo una intervención a nivel de las monoaminas principales. La depresión no solamente son los sistemas monoaminérgicos, pero están involucrados, ¿no? O sea, los circuitos serotoninérgicos, noradrenérgicos y dopaminérgicos están involucrados en los síntomas. La vortioxetina nos permite hacer o incidir en estos tres grupos con un solo fármaco. Entonces, de primera instancia, ya vamos un poquito más avanzados en el tratamiento. Eso no quiere decir que tengamos que dar seguimiento, evaluar síntomas residuales y con base en eso considerar algunas otras posibilidades de tratamiento, de optimización del tratamiento, pero sí disminuimos los riesgos de dejar síntomas residuales, por ejemplo. Sí. Una de las diferencias de la vortioxetina en comparación con el resto de los antidepresivos es que el efecto sobre el transportador de SERT es menor. Eso nos permite que a nivel de efectos adversos sea justamente el que menos efectos adversos pueda llegar a provocar. Pero hablando de la respuesta en síntomas ansiosos, sí requerimos que el medicamento que utilicemos tenga una inhibición de SERT importante.
Entonces, hablando de vortioxetina actualmente se considera una segunda línea de tratamiento para trastornos de ansiedad, muchísimo más si es comórbido a depresión, pero si tenemos un paciente con depresión y síntomas ansiosos, la vortioxetina se tendría que llevar a 20 miligramos forzosamente, ¿va? Justamente porque a 20 miligramos es cuando mayor inhibición del CERT tenemos, aumenta en 10 miligramos, tiene 65% más o menos de la inhibición del CERT, a 20 miligramos incrementa a un 85% más o menos, y se logra la modulación de todas estas dianas terapéuticas de una mejor forma, es decir, el acoplamiento a los receptores y a las dianas terapéuticas en las cuales actúa vortioxetina se afianza un poquito mejor. Entonces, en este contexto en particular que me presenta de un paciente con depresión y ansiedad, se puede utilizar vortioxetina, se tiene que llevar a 20 miligramos y la forma de usarlo sería 10 miligramos una semana o 2 máximo y escalar posteriormente a los 20 miligramos. Este escalamiento no genera un aumento en los efectos adversos del medicamento, se sigue tolerando bien entre 10 y 20 miligramos, pero sí es importante que en este contexto del paciente con depresión y ansiedad se lleva 20 miligramos porque necesitamos más amarre, digámoslo así, de la inhibición del transportador de serotonina. Si estamos hablando, y aquí sí lo tengo que aclarar porque en la plática también había que tocar de alguna forma en el tema de ansiedad, si tenemos un paciente con predominancia, por ejemplo, de síntomas ansiosos y no tanto depresivos, yo me iría por escitalopram, ¿no? Que igual en los metaanálisis, trastornos de ansiedad solitos, no estoy hablando de la comorbilidad, depresión y ansiedad. Escitalopram, duloxetina, venlafaxina son los medicamentos con mejor eficacia en trastornos de ansiedad en general. Si es un paciente con comorbilidades, con polifarmacia, sin pensar, le dejo escitalopram. 10 miligramos y jalan bastante bien. Gracias, Doc. Cuando funcione, ¿no? El metro. Sí. Sí. Pero puede llevar a la profundidad de la cuenta. Y es seguro que va a ir a matar. Sí. Ese es el problema en esta ciudad, porque más de 10 minutos de inversión, y por todos lados Sí. las buenas de la ansiedad hay que partir primero que la Sí, o sea, discretamente la prevalencia de los trastornos de ansiedad es mayor. No todos los trastornos ansiosos me van a llevar a que el paciente tenga intentos suicidas, eso es un tema importante. En realidad, si me voy a conducta suicida, el mayor factor de riesgo es que estén deprimidos. Voy a hablar de datos específicos de conducta suicida. Los pacientes o las personas que cometieron suicidio, hasta un 90% de las ocasiones se relacionan con un trastorno mental. De ese 90% que les menciono que se sabe que tenían un historial de alguna enfermedad mental, 50% es depresión. El resto del porcentaje se divide en otras patologías. Entonces, la conducta suicida sí está más vinculada a depresión que a ansiedad per se. Sin embargo, obviamente, si tenemos un paciente con las dos condiciones, eso nos va a aumentar todavía más el riesgo. No hay que, porque tampoco quisiera que cayéramos en ese tema de indicar que un paciente que tiene depresión o ansiedad se va a matar. No es así. Mucho va a depender de qué tan temprano hagamos la detección, de qué tan eficaces seamos en la detección y en el tratamiento, porque si es un paciente que ya tiene neuroprogresión, que ha tenido 3, 4, 5 episodios depresivos y nadie había estado al tanto y no se hizo la intervención, ese paciente sí tiene más riesgo. Pero si es un paciente que va iniciando en el cuadro depresivo, que ya estamos ubicando que tiene un cuadro depresivo moderado y que le damos tratamiento, ese paciente no sería tan factible que termine haciendo un intento suicida. Entonces sí, aquí lo primordial y lo que quisiera que se lleven a casa es
es muy fácil y está muy a la mano el poder detectar si mi paciente tiene depresión o ansiedad. Y esto no se los puse aquí porque el enfoque lo quise hacer hacia depresión, pero PHQ-9 para depresión, GAD-7 para ansiedad. Así se llama, GAD-7. Son 7 preguntitas. Eso me evalúa la presencia de síntomas ansiosos. Si puntúan en una gravedad moderada a grave, hay que hacer intervención farmacológica. Está muy a la mano. Hay muchas cosas que pueden utilizar, hacer la selección con base en el perfil del paciente que tengan enfrente, y eso nos va a permitir disminuir ese riesgo. El suicidio es el infarto del psiquiatra. Somos pocos, en el último estudio, que es de 2015, se reporta que a nivel nacional éramos en ese entonces 3.67 por cada 100,000 habitantes, y todos, un 70% localizados en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, ¿no? Y entonces, también las agendas de los psiquiatras están ahí como prolongadas. Entonces, ahí creo que justamente toman más relevancia el hecho de que ustedes se animen a dar tratamientos desde que están detectando al paciente. Los medicamentos son sumamente seguros. De repente por ahí me ha tocado ver médicos que utilizan tricíclicos todavía, que son eficaces, pero que tienen muchos efectos adversos, pero les da miedo utilizar moléculas nuevas que son mucho más seguras. De eficacia, también algunos de ellos son más eficaces, pero hablando de seguridad, es 1000 veces más seguro bordoxetina, escitalopram versus imipramina, ¿no? Por ejemplo, de repente yo veo que le sueltan imipramina. Aparte de la imipramina, si quisiéramos que fuera un antidepresivo, habría que treparla a 200 y ningún paciente te va a tolerar 200 de imipramina o de amitriptilina. Son medicamentos que tienen mucho riesgo cardiovascular, ¿no? Hablando de lo que ustedes ven, mucho riesgo cardiovascular, mucho efecto anticolinérgico, y que no resuelven completamente el tema de los síntomas depresivos versus las opciones nuevas que tenemos de medicamentos, que yo les diría, insisto, se utilizan benzos, se utilizan tricíclicos. A estos medicamentos piérdanles el miedo y van a haber mucha mayor eficacia, y que a su paciente, además de que les va bien, no va a tener tantas molestias, ¿no? Gracias, doctor, por su excelente plática. Por parte de la sociedad, un reconocimiento y un presente. Gracias, lo agradezco. La doctora Juana Pérez Pedrosa, le entregamos también su reconocimiento como coordinadora de esta importante ponencia. Muchas gracias.